Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos llegando a fin del año 25, quedan dos programas, el 24 y el 30, o el 31, y habíamos decidido dedicarle este antepenúltimo programa a un tema que es muy candente y que tiene mucho que ver no solo con el título en sí mismo del programa, que es el riesgo de una guerra atómica en Europa, sino con todo el orden internacional y lo que el orden internacional significa para esta posibilidad de una guerra atómica en Europa. Entonces, la idea del programa, ahora vamos a hablar un poco más de la guerra de Ucrania, porque para entender esta posibilidad hay que entender también lo que está pasando con la guerra de Ucrania y con las tratativas de paz en la guerra de Ucrania. Pero la idea del programa es profundizar un aspecto que viene preocupando en los últimos 20 o 30 años, que es que se abandonó la teoría de la destrucción mutua asegurada. Esto es una frase textual que se utiliza en estrategia, que la guerra atómica asegura la destrucción mutua de los contendientes e incluso del mundo y que por lo tanto es imposible, que nunca se va a usar. Y esto ha ido cambiando en los últimos años y hoy se habla de guerra nuclear limitada, es decir, de una guerra nuclear que tira uno de los contendientes y eso le permite ganar la guerra o le permite establecer las condiciones de la guerra. Y esto es sumamente preocupante, y esto es sumamente preocupante para Europa, como vamos a ver ahora, pero si Europa y Rusia se enfrentan a una guerra nuclear, obviamente esto va a impactar en todo el mundo y va a cambiar mucho las reglas del juego y de algún modo va a cruzar una línea roja que no se puede decir que nunca se cruzó, porque Estados Unidos tiró 2 veces la bomba atómica y mató 100.000 personas en un instante. Asesinato masivo, ¿no? A veces uno no piensa en eso y piensa como que hubo derecho de matar 100.000 personas, niños, mujeres, hombres. No eran objetivos estratégicos ninguno de los dos. Pero bueno, de algún modo, después de esa guerra atómica inicial, cuando ya otros países tuvieron más atómicas, nunca más se volvió a tirar. Así que después del 45 hasta hoy nunca se había tirado una bomba atómica y la posibilidad que se hable de este tema, que se invierta dinero en esto para tirar o para prepararse para una bomba atómica, habla a las claras de las tensiones que se viven en el mundo hoy y especialmente en Europa. Bueno, ¿qué está pasando en Europa? En este momento, como la mayoría de ustedes, más o menos informados sobre lo que sucede en el mundo, están existiendo tratativas de paz para detener la guerra de Ucrania. Estas tratativas, la guerra de Ucrania es una guerra muy dura que empezó con una guerra civil. Ahora vamos a hablar un poco de eso para entender también todo este contexto y lo difícil que es esa guerra. Pero lo cierto es que hay 28 puntos que estableció Donald Trump. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, puso 28 puntos, le dijo a Rusia si estaba de acuerdo con esos 28 puntos y le dijo a Ucrania si estaban de acuerdo con esos 28 puntos. Y también le preguntó a Europa si estaban de acuerdo con esos 28 puntos. Y la verdad es que si bien hay tratativas de paz y todo el mundo que dice que sí, que están de acuerdo con negociar la paz, la verdad es que todos ellos han puesto condiciones lo suficientemente firmes como para pensar que es muy difícil que se llegue a un acuerdo de paz. Trump pensaba anunciar este acuerdo de paz en Navidad, es decir, hoy estamos hoy es 17 de diciembre, es decir, estamos a 8 días de Navidad y parece difícil, aunque Trump está diciendo que él va a anunciar la paz o por lo menos un alto al fuego el día de Navidad. ¿Qué dice Zelensky? Zelensky dice, sí, nosotros queremos la paz, queremos un alto al fuego ya instantáneo, estamos de acuerdo con no integrar la OTAN, pero no estamos de acuerdo con que los territorios que hoy tiene Rusia pasen nuevamente a ser pasen a Rusia.
dejen de ser de Ucrania. Están hablando de 4 provincias, ahora las vamos a ver un poquito, y de Crimea. ¿Qué dice Rusia? Rusia dice, nosotros estamos de acuerdo en llegar a la paz, pero queremos una paz definitiva. No queremos una artimaña, como se ha hecho en otras ocasiones, de frenar la guerra 1 año, frenar la guerra 2 años, y que eso permita a los ucranianos rearmarse y reiniciar la guerra. ¿Y qué dicen los europeos? Los europeos dicen que de ningún modo están de acuerdo con estos 28 puntos, e incluso si me pones la primera imagen, por favor, Daniel, no, la segunda, por favor, perdón. Fíjense en esa tapa de la revista Der Spiegel. Es la revista más influyente políticamente de Europa, revista alemana. Alemania es un país enormemente influyente en Europa, igual que Inglaterra, aunque no pertenece a la Unión Europea. Inglaterra, acordémonos, ahora todo el mundo lo junta. Este es el último número de cuando estaban realizándose esta tratativa de paz, en donde trata a Putin y a Trump de villanos cuyo objetivo es atacar a Europa. Es decir, parece muy poco probable. No hay un clima de paz. Esa revista no está hablando de un clima de paz, está hablando en realidad de un clima de guerra, ¿no es cierto?, de Europa contra Estados Unidos y contra Rusia. Así que no parece probable que vaya a haber una paz en este momento, aunque todo el mundo desea, al mundo le vendría muy bien una paz ahí, pero parece muy difícil que pueda existir, por lo menos en las condiciones que hay hoy. ¿Qué es la guerra de Europa? Para entender por qué es tan difícil desentrañar esta madeja. Poneme la número 3, por favor, Daniel. Ustedes lo que ven ahí son el mapa de Europa, el mapa de Ucrania arriba, donde está el frente de batalla. Ustedes ven la Ucrania que todavía está ocupada por el ejército ucraniano, lo ven en amarillo. Y la Ucrania que está ocupada por Rusia, lo ven en naranja, y un naranja más oscuro que es Crimea, esa islita que están ahí. Y abajo ven gran parte de la explicación por qué es tan difícil esta guerra. Ese es el mapa de Ucrania, lo que ustedes ven en la imagen de abajo. Lo que ustedes ven en colores, naranja y verde, es el lugar donde el idioma ruso no es mayoritario. La mayoría de la población no es de origen ruso o no es ruso parlante. Pero toda la parte verde oscura, que es la parte ocupada por Rusia, toda esa población es rusa, es de nacionalidad ucraniana, pero de cultura rusa y de idioma ruso. El tema es que hay una guerra entre el sector que no habla ruso, habla ucraniano, y el sector que habla ruso. Hay una guerra terrible, incluso el presidente actual prohibió el idioma ruso, es decir, le prohibió hablar su propio idioma a la mitad de la población ucraniana, y esto ha llevado a un enfrentamiento mortal entre dos mitades del mismo país. La mitad ruso hablante contra la mitad ucraniano hablante. La mitad ucraniano hablante quiere estar con Europa y unirse contra Rusia, y la mitad ruso hablante quiere estar con Rusia y no atacar a Rusia. Bueno, esto hace que sea muy difícil esta guerra, porque en realidad eso es una guerra civil que parte al país por la mitad y que hace que tengan que hermanarse dos etnias de un mismo país que se odian profundamente. Eso es lo que hace tan difícil a esta guerra. Esta guerra, hay que recordar, no empezó en el 2022 con la invasión rusa, empezó en el 2014 con el golpe de Estado que impulsa a Estados Unidos en ese momento, que derroca al presidente ucraniano que había en ese momento, pone un nuevo gobierno ilegal que a su vez declara la guerra contra la población rusa hablante. Ahí se inicia la guerra civil, ahí se prohíbe la religión de los rusohablantes, ahí se prohíbe el idioma ruso, se inicia una guerra. Esa guerra tiene un pacto de paz inicial, que son los pactos de Minsk, que nunca se cumplieron. Esa guerra acepta que Rusia retenga Crimea, la isla esa que vimos abajo. Ahí a nadie le preocupó.
Ahora recién están diciendo, pero en aquel momento fue aceptado tanto por Ucrania como por Europa como por Estados Unidos. La guerra civil se extiende y es sumamente perniciosa contra la población rusohablante y entonces invade, como ya es más público, Rusia invade en el año 22, invade ese sector de Ucrania y desde entonces hay una guerra hecha y derecha en el seno de Europa. Recordemos que Ucrania no es miembro de la Unión Europea y no es miembro de la OTAN, el pacto defensivo que une a Europa con Gran Bretaña, con el Reino Unido y con Estados Unidos y Canadá. Ucrania no es parte de la OTAN. Y recordemos también que Rusia es en gran medida europeo también. Tchaikovsky, Dostoyevsky, Tolstoy, todos esos grandes poetas y grandes escritores y grandes músicos rusos son esencialmente europeos. La monarquía zarista era una monarquía europea, emparentada con los austríacos, emparentada con los alemanes, emparentada con los ingleses, eran parte de la misma familia. Es cristiana, Rusia es cristiana, lo cual la ubica culturalmente en Europa, pero como una Europa con civilización aparte, ¿no? La civilización rusa, que no es igual a lo que podría llamarse la civilización europea. Así que es bastante confuso esto, pero sin duda alguna es parte de Rusia. De hecho, es parte de Europa. De hecho, Rusia fue invadida 4 veces por potencias europeas occidentales. Fue invadida por Suecia, fue invadida por Polonia, fue invadida por Francia en la famosa invasión de Napoleón y fue invadida por Alemania en la época que Alemania estaba gobernada por los nazis. Así que es una unidad. Rusia es muy vulnerable porque Rusia es muy fácil llegar a Rusia por la llanura y es muy fácil llegar a Rusia por Ucrania. A Rusia se entra por Ucrania o por Bielorrusia, pero fundamentalmente por Ucrania. Es decir, Rusia es vulnerable, Rusia tiene siglos de enfrentamiento con las potencias occidentales. Los dos bandos se miran con mucho recelo desde hace siglos y esto explica en gran medida esta lucha que hay ahora por ese estado tapón que es Ucrania, que separa de algún modo a las potencias de Europa Occidental con Rusia. Los puntos claves de un acuerdo son, primero, poneme de vuelta la 3, por favor, Daniel. Primero, ¿quién se va a quedar con las zonas ocupadas? En el mapa de arriba, todo lo que está pintado de naranja y todo lo que está pintado de naranja oscuro. Estos son, ustedes habrán oído, son las provincias de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson. Y la isla de Crimea que ustedes ven ahí enfrente. Sí, son 5 provincias y esta isla de Crimea que está ahí. Es fundamental en un pacto establecer quién se va a quedar con estas provincias. Esas provincias declararon su independencia de Ucrania y ingresaron a la Federación Rusa. Así que legalmente, para los que aceptan que una provincia pueda independizarse de su país, como pasó en Yugoslavia, por ejemplo, si se acepta las nacionalidades de lo que era la ex Yugoslavia, Serbia, Croacia, si se acepta esa lógica, bueno, estas provincias hoy son rusas. Si no se acepta esa lógica y se prohíbe que una provincia pueda separarse, como le pasa a China, China no acepta que Taiwán pueda, si quiere separarse de China, esas provincias no son de Rusia, sino que son de Ucrania. Así que hay 2 teorías. Argentina tampoco acepta esa teoría, aunque Argentina en esto está claramente defendiendo la posición porque Argentina tiene una parte de su país, que son las Islas Malvinas, que no acepta Argentina que la población de esas islas puede decidir si van a pertenecer a la Argentina o van a pertenecer a Inglaterra. Es decir, hay 2 libros en
en el derecho internacional, el libro yugoslavo, digamos, de la Europa que apoyó la independencia de los estados yugoslavos, o el libro chino, que no acepta la independencia. Bueno, las potencias usan uno u otro libro, ya sabemos cómo es, de acuerdo a que les convenga o no les convenga. Así que el primer problema a resolver es, bueno, ¿quién se queda con eso? En una paz definitiva tiene que estar la firma de los ucranianos y de los rusos que dice, este país se va a quedar con estas tierras o esta población va a decidir lo que se va a hacer con esas tierras. El segundo gran problema que tiene el pacto acá para llegar a una paz es, bueno, ¿qué garantías? ¿Qué garantiza que Ucrania mañana no vuelva a tener una posición agresiva, ofensiva contra Rusia? Recordemos que Ucrania quería entrar a la OTAN, que es una alianza que se hace contra Rusia, una alianza militar contra Rusia. ¿Y qué garantías hay para Ucrania que mañana Rusia no va a volver a invadir? Es decir, garantías. ¿Cómo se garantiza esto? Estas dos cosas son muy difíciles, exigen que la otra parte dé mucho a su vez y hace muy difícil un acuerdo. Por lo tanto, la mayoría de las personas son bastante escépticas que se pueda llegar a un acuerdo, por lo menos este año, por lo menos antes de fin de año, y son bastante pesimistas con el futuro de esta guerra. Así que, dicho esto, entonces, todo esto para decir que, bueno, se está en los diarios, hay negociaciones de paz. En la guerra, les aclaro, mueren 50.000 personas por día, en 10 días mueren 500.000 personas. Datos de Zelensky de ayer. Quiere decir que estamos, si bien ya no sé si ustedes vieron, no se ven más imágenes de la guerra en televisión, nunca se vieron imágenes de muertos, las informaciones indican que hay alrededor de 1 millón de muertos, datos de Trump, datos de la Casa Blanca. Es decir, estamos hablando de una masacre fenomenal con muy pocos antecedentes. Piensen que la Guerra Civil Española tuvo 1 millón de muertos. Estamos hablando de un desastre humanitario y aparentemente, si bien los medios de comunicación dicen que hay negociaciones de paz y todo el mundo dice sí, queremos la paz, es muy poco probable que haya paz. Esto nos lleva a nuestro tema de hoy. Porque si esto no evoluciona hacia la paz, ¿hacia dónde evoluciona? Entonces, acá uno de los problemas que hay es que en esta guerra se ha ido involucrando cada vez más Europa. Cuando la guerra entre Rusia y Ucrania empezó en el 2022, a los 2 meses hubo un acuerdo de paz que se iba a realizar en Turquía, en Estambul. Sin embargo, ahí intervino muy activamente Inglaterra, el primer ministro que era Johnson en ese momento, para convencer a Ucrania que no firme ningún acuerdo de paz y que siga con la guerra. La idea que tenía Europa y Estados Unidos en ese momento era que el gobierno de Putin iba a colapsar en pocas semanas, Rusia iba a entrar en un colapso económico fenomenal por las sanciones económicas, era imposible usar dólares y vender el petróleo, y que eso se iba a caer y iban a derrotar a Rusia. Bueno, finalmente eso no pasó, pero la paz, se podría haber llegado a una paz en el 2022 y no se llegó a una paz. El acuerdo ese de paz, que estaba semifirmado en Estambul, en Turquía, era más favorable para Ucrania de lo que es este. Así que imagínense lo que se ha perdido en estos 3 años si se hubiera podido firmar ese acuerdo en aquel momento. Así que hay una creciente intervención de Europa, fundamentalmente de Inglaterra, fundamentalmente del Reino Unido. El Reino Unido tiene una vieja estrategia antirrusa que tiene 3 o 4 siglos, que en el lenguaje geopolítico se llama el gran juego, que es el enfrentamiento entre Inglaterra y Rusia siempre, desde los zares, desde la Unión Soviética, desde la Rusia actual. Eso viene, poneme por favor la número 4, por favor, Daniel. Eso viene de unos, en realidad, estos libros de Mackinder,
Mackinder fue un famoso geopolítico que elaboró la teoría del área pivot. El área pivot es eso que en el mapa ustedes ven ahí dibujado de verde y negro, Rusia, básicamente. Que Mackinder sostenía, fue un geopolítico del principio del siglo XX, pero esta teoría viene de antes, de 1 o 2 siglos antes, inglesa, de que si uno quiere dominar el mundo, tiene que dominar esa área, el área pivot. El área pivot es el eje del dominio mundial. Esta teoría de Mackinder, geopolítica, es una de las teorías madres de la geopolítica mundial y es la madre de la diplomacia británica. Por lo tanto, hay un problema duro de Gran Bretaña, del Reino Unido, contra Rusia, que no va a ser tan fácil de resolver, aun cuando se resuelvan cuestiones fronterizas. Es decir, Inglaterra quiere debilitar a Rusia. De hecho, Brzezinski, otro famoso geopolítico norteamericano, Brzezinski decía que si se le sacaba Ucrania a Rusia, se transformaba a Rusia en una potencia poco riesgosa. Es decir, que en gran medida lo que estamos viendo acá son las viejas políticas del occidente anglo llevadas a la guerra de Ucrania. Los otros problemas que han pasado acá son, como sabemos, como todos sabemos, cuando Trump llega a la Casa Blanca y gana las elecciones, da vuelta a toda la estrategia norteamericana. Estados Unidos se retira de la guerra, si bien sigue manteniendo armas y sigue manteniendo fondos y sigue manteniendo la inteligencia, pero ya no apoya más a Ucrania. Tiene una buena relación con Putin, incluso ha recibido a Putin en los Estados Unidos, y se ha separado de Europa. Esto debilita mucho a Europa y debilita mucho a Ucrania y cambia toda la dinámica del juego de la guerra de Ucrania e incluso cambia toda la dinámica mundial. El mundo ha cambiado muchísimo este año, en el año 2025, que Trump ha llegado. ¿Por qué? Y porque nada menos que una potencia gigantesca como Estados Unidos, que se podrá discutir si es la número 1 o la número 2 del mundo, pero no se puede discutir que tiene un peso descomunal en el sistema mundial, ha cambiado 180 grados su estrategia histórica. Se ha separado de Europa, ha establecido o intenta establecer algún tipo de eje y de negociación con Rusia, ha establecido una relación muy interesante con China, que ya hablaremos en otro lado, ya no calificándola más como adversario, sino como competidor económico, y se ha replegado sobre su propio país y sobre el control del continente americano. Esto cambia toda la dinámica de la guerra también. Y por lo tanto, la pone a Europa en una posición que, si quiere mantener su postura con respecto a Ucrania, va a tener que involucrarse cada vez más en la guerra. Todo esto hace que las posibilidades de que haya acá una paz duradera sean poco probables. Y por el contrario, lo que habla es de que la escalada que viene habiendo en esta guerra, que ha ido pasando de menos a más en los últimos 3 años, sigue escalando. Y este problema del escalamiento es lo que nos lleva a la guerra atómica. Hay una vieja ley de la geopolítica, una vieja ley de la teoría del conflicto, ley que elaboró Hegel, que dice que los conflictos escalan, salvo que se detengan intencionalmente. Por eso es muy difícil frenar un conflicto. Por eso se han inventado sistemas como, por ejemplo, el pañuelo blanco, la bandera blanca para me rindo, me rindo, me rindo. ¿Por qué? Porque es muy difícil frenar un conflicto. Los conflictos no solo tienden a continuar, tienden a escalar. Es decir, si yo te pego, el otro me pega más fuerte. Si el otro me pega más fuerte, yo saco un arma. Si yo saco un arma, el otro saca un arma más grande. Si el otro saca un arma más grande, yo saco un cañón. Y así vamos cada vez más escalando hasta que alguno de los dos venza. Y en ese escalamiento es donde en un momento determinado alguno de los contendientes puede usar una bomba atómica. Eso es el problema. Pero los conflictos se escalan, salvo que alguien los detenga. Y si lo que estamos viendo es que detenerlo es muy difícil y que sigue escalando, porque ahora vamos a ver cómo está escalando
ha escalado en el último mes. Bueno, esto abre la puerta de que en algún momento, no tan lejano, la guerra se transforme en una guerra atómica. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace pensar? ¿Qué hace pensar que este conflicto va a seguir escalando? Algunas cosas que digo. Poneme la número 5, creo que es, Daniel. Ahí en esa imagen. Y déjamela un cachito. Miren, en esa imagen, el clima de guerra son todos artículos del último mes. El secretario general de la OTAN que dice que hay que prepararse para una guerra contra Rusia. La nueva jefa del Servicio Secreto Norteamericano que dice operamos en un espacio entre la paz y la guerra. Y esto con lo que yo iba a avanzar. Hace poquito, hace 6 meses más o menos, Ucrania atacó una base nuclear de Rusia. Eso es una línea roja. Eso podría haber desencadenado una guerra atómica, porque en los manuales de guerra, si alguien ataca una base nuclear, piensen solamente cuando Cuba puso misiles misiles nucleares en Cuba. Bueno, Estados Unidos lo tomó como una medida de guerra y hubiera atacado, hubiera invadido Cuba si Cuba no retiraba los misiles. Eso podría haber desencadenado una guerra atómica y se produjo. Ucrania, con apoyo de Europa y con apoyo de Estados Unidos, con apoyo satelital de Estados Unidos, bombardeó aviones nucleares. Aviones que llevaban o que estaban diseñados para llevar una base de aviones para tirar bombas atómicas de Rusia. Gravísimo. Esto es un hecho de escalamiento de la guerra, obviamente tomado con la decisión de escalar, porque está tomado por generales que saben lo que significa la gravedad de esta medida. A ver, un minutito. El segundo dato, Ucrania inició acciones terroristas en Rusia, poniendo bombas en trenes de pasajeros, poniendo bombas en espectáculos deportivos, en espectáculos artísticos. Se confiscaron las reservas rusas en Estados Unidos. Hay todo un debate si eso se puede hacer o no se puede hacer, pero claramente es una medida de escalamiento de la guerra. Como vimos ahí, el secretario general, la máxima autoridad de la OTAN, dijo que hay que prepararse para la guerra. Países como Alemania y como Francia reinstalaron el servicio militar, no obligatorio por ahora. Ya está empezando Inglaterra en restablecer el servicio militar. Aumentó el gasto militar como 500 o 600%. De hecho, han empezado a invertir Europa tanto dinero en armas y en soldados que ahora tienen que reducir los gastos sociales, los gastos de las jubilaciones, los gastos ambientales, todo eso se ha postergado con el fin de aumentar la potencia militar de Europa. El primer ministro de Inglaterra autorizó a Ucrania a usar armas inglesas para atacar a Rusia en territorio ruso, escalamiento. Biden el año pasado autorizó a Ucrania a usar misiles de largo alcance contra Rusia, también en territorio norteamericano. Eso también es escalamiento. ¿Y por qué es escalamiento? Porque le está diciendo a Rusia que Estados Unidos y que Europa ya entraron en guerra, ya están atacando a Rusia. Entonces, si Inglaterra ataca a Rusia, Rusia en cualquier momento puede decir, bueno, entonces yo ataco a Inglaterra, o ataco a Francia, o ataco a Alemania. Es decir, y como vimos ahí, la nueva jefa del servicio secreto del MI6, el servicio secreto de Inglaterra, está diciendo, estamos entre la paz y la guerra. Europa está hablando, ¿no? El Reino Unido. Es decir, está diciendo que no están en paz, que pueden entrar en guerra en cualquier momento. Estamos entre la paz y la guerra. Así que lo que está claro es que esto escala. Ahora, si escala, la pregunta es, ¿puede ir una guerra nuclear? Bueno, cada vez más se habla de esto. El tema es que cada vez más se habla de esto. Si ustedes ven y escuchan un poquito, van a ver que sin ser demasiado apocalípticos, cada vez más se habla de la posibilidad de una guerra atómica en Europa. Poneme la siguiente, por favor, Daniel, que creo que es la número 6.
Este es un artículo. Ustedes saben que hay una asociación de científicos nucleares, de científicos atómicos de los Estados Unidos que creó un reloj del juicio final, que ahora está en 89 minutos. Piensen que cuando se creó ese reloj, que se creó en 1947, era 7 minutos. Ahora estamos en 89 segundos. Es decir, a menos de un minuto de la guerra, del holocausto final, del juicio final, dicen ellos. Este es un artículo que sacó este boletín de científicos atómicos de los Estados Unidos el 10 de diciembre pasado, que dice: cuaderno nuclear, el cambiante panorama nuclear en Europa. Que los científicos atómicos digan que está cambiando el panorama nuclear en Europa es muy grave. Es muy grave. Recuerden que ellos vienen diciendo que la guerra de Ucrania puede desencadenar una guerra nuclear, que tengan cuidado, porque detrás una de las partes es una potencia nuclear y la otra, la que apoya a Ucrania, también tiene 2 potencias nucleares, y si sumamos a Estados Unidos son 3 potencias nucleares. Entonces hay que decir que tienen mucho cuidado. Este artículo es muy interesante, si tenemos tiempo lo vamos a comentar un poquito más, pero básicamente señala, ojo con esto, y habla de una cosa que ahora vamos a profundizar un poco más, que es, ojo, que una guerra atómica no necesariamente empieza como una guerra generalizada. Las 2 bombas que se tiraron en Hiroshima fueron 2 bombas y ahí terminó. Está bien, podríamos decir que Japón no podía responder, sí, eso es verdad. Pero también se podría haber tirado esa bomba en Alemania, también se podría haber tirado esa bomba en potencias. De hecho, hubo la intención en algún momento de tirar esas bombas en Rusia y en China y en varios lugares. Finalmente nunca se tiraron, nunca dio camino la bomba atómica a una guerra generalizada. Esto es porque hay armas tácticas y armas estratégicas. Ahora vamos a entrar un poco en eso. Pero la teoría básica de la guerra atómica es destrucción mutua asegurada. Esta frase, así como yo se las acabo de decir. Destrucción mutua asegurada. ¿Qué quiere decir esto? Que la bomba atómica es un arma rara, porque es un arma creada para no ser usada. Pero no para no ser usada, sino que no puede ser usada. ¿Por qué? Porque si los 2 bandos tienen bombas atómicas y los 2 bandos se tiran bombas atómicas, los 2 bandos se destruyen y no tiene ningún sentido usarlas, porque usar bombas atómicas es autodestruirse, destruir al otro y destruirse uno. Ese no es el objetivo de la guerra. Entonces, la teoría básica es: la guerra atómica es imposible. ¿Por qué? Porque hay asegurada la destrucción mutua. Esta teoría es la teoría que predominó en el mundo desde 1947. Ya les digo, había un plan de Churchill de tirar 200 bombas atómicas en 200 ciudades de la Unión Soviética y de los países comunistas para terminar con el comunismo en el mundo. Eso fue en el 47 y cuando hicieron los cálculos dijeron, mejor no lo hagamos eso, porque si lo hacemos es posible que desencadenemos un apocalipsis mundial. Entonces no se hizo nunca. Esa teoría de la destrucción mutua asegurada empezó a relativizarse hace unos 10, 20 años. Hay muchos artículos del New York Times, hay un artículo de Bob Woodward, el que descubrió el escándalo del Watergate, el periodista norteamericano. Hay muchos artículos que vienen hablando de, ojo, que hay mucha gente en el Pentágono, en Rusia, en China, en distintas potencias mundiales, en Inglaterra, en Francia. Francia está hablando demasiado de la guerra atómica, que están pensando en la posibilidad de una guerra atómica limitada. Y este es el peligro que estamos viendo en Europa. ¿Es posible una guerra atómica limitada? ¿Una guerra atómica que no destruya el mundo? Porque si es posible una guerra atómica limitada que no destruya el mundo, entonces es posible una guerra atómica. Porque lo que había frenado la guerra atómica es que se hubiera destruido al mundo. Acá los distintos elementos que hablan de la posibilidad de una guerra atómica son, primero, el reloj atómico fue corrido, estaba en 90 segundos, fue bajado a 89 segundos el año pasado.
Estados Unidos le dio a Ucrania misiles de largo alcance que pueden llevar bombas atómicas. Por lo tanto, cada vez que sale uno de esos misiles, Rusia no sabe si adentro de esos misiles van o no van bombas atómicas. Macron acaba de proponer un plan este año, le acaba de proponer a toda Europa hacer un plan nuclear todo en conjunto. Rusia advirtió que si Estados Unidos, que si la Unión Europea llega a atacar a Rusia o apoyar a tropas ucranianas o al ejército ucraniano a atacar a Rusia, iba a considerar que la Unión Europea también era enemiga y se consideraba habilitada para atacar blancos europeos, es decir, París, Berlín, Londres. Trump anunció hace 2 o 3 meses que Estados Unidos iba a iniciar nuevos ensayos nucleares, hace como 30 o 40 años que no hace ensayos nucleares. Rusia cambió la doctrina nuclear de Rusia para generar respuestas inmediatas cuando hay ciertos ataques, flexibilizando el uso de la bomba atómica en caso de ataque contra la nacionalidad rusa. Y hay un dato, y otra cosa que dicen también los científicos atómicos es la inteligencia artificial está elevando el riesgo de bomba atómica, el riesgo de guerra atómica al infinito. ¿Por qué? Porque se automatizan todos los procesos. Entonces, cada vez más las decisiones las toma la inteligencia artificial, un programa que no tiene miedo. Lo que frenaba la bomba, la cosa atómica, la guerra atómica, era el miedo a la destrucción. Pero las máquinas no tienen miedo, las máquinas no son seres humanos y la inteligencia artificial no tiene miedo. Podrá estar programada para tener cuidado, pero básicamente no es un ser humano. Entonces, esto no lo digo yo, esto lo dicen los científicos atómicos de los Estados Unidos. Entonces, esto ha incrementado el riesgo de guerra nuclear enormemente. Y finalmente, un dato que no lo he visto publicado en distintos artículos, que para mí es decisivo. Estados Unidos y China no están ya más involucradas en esta guerra. Estados Unidos se ha separado de la guerra. Trump dice, yo soy un mediador acá. Y China nunca se metió y nunca le pareció bien la guerra. Si bien apoya a Rusia, China apoya a Rusia, China no está de acuerdo con que Rusia se quede con territorios autodeclarados independientes. ¿Por qué? Y porque China tiene a Taiwán, que es un territorio de China que no quiere que se declare independiente. Así que tanto China como Estados Unidos han tomado distancia de este conflicto. Y para mí eso aumenta enormemente la posibilidad de una guerra atómica. ¿Por qué? Porque todo lo que se había hecho hasta este momento pensaba que una guerra atómica era un enfrentamiento entre 2 bandos, el bando bueno y el bando malo. No importa, los dos dicen que son el bueno, carece de importancia, pero había el mundo dividido en 2, el bando bueno y el bando malo, de un lado y del otro. Entonces, si los 2 bandos que se dividen el mundo se tiran bombas atómicas, se destruye el mundo. Pero ¿qué pasa si el mundo no se divide en 2, sino que se divide en 4, o en 5, o en 10? Y los que se pelean tirándose bombas atómicas no son esos 10, sino son los 2 que están en Europa. Y los demás no se meten. ¿Qué pasa? Eso no está tomado en cuenta. Porque en esos casos, teóricamente, perfectamente podría pasar que a los demás países les convenga que sus competidores se destruyan. Más mercados para ellos, más productos para ellos, más poder para ellos. Así que este alejamiento de Estados Unidos y China, en realidad, reduce la posibilidad de una guerra atómica mundial, pero aumenta la posibilidad de una guerra atómica en Europa. Entonces, viendo este riesgo, siempre estamos hablando de riesgos, si hubiera una guerra atómica, ¿cómo sería esa guerra atómica? Bueno, el primer dato que hay que tener en cuenta es que no sería una guerra atómica usando las armas que hemos visto que podrían destruir el mundo. Hoy tenemos bombas de hidrógeno son 100 Hiroshimas, 1000 Hiroshimas. Pueden destruir una ciudad de 20 millones, de 50 millones de personas en un minuto. Bueno, esta no sería la idea. De lo que se habla cuando se habla de una guerra atómica es la posibilidad de usar armas no estratégicas,
armas atómicas no estratégicas, chiquitas, armas atómicas chiquitas. De hecho, la única vez que se ha hecho un estudio serio sobre la posibilidad de una guerra atómica, que se hizo en el Pentágono allá por los años 80, esto lo cuenta el New York Times en un artículo de este mes, se simula una guerra entre la Unión Soviética y los países capitalistas en Europa, y primero empieza como una guerra convencional, y en un momento determinado Estados Unidos decide tirar bombas atómicas al otro lado. Bombas tácticas, bombas chiquitas, bombas tácticas. Así empezó. En aquel modelo que se hizo en el Pentágono se tiraron 11 bombas tácticas que produjeron un daño muy limitado en Alemania. Y a su vez, entonces, los soviéticos, los comunistas, tiraron a su vez otras bombas atómicas tácticas del lado occidental. Se tiraron bombas tácticas. Así empezó. Y así podría empezar. Es decir, si hubiera una guerra atómica, empezaría con algún arma táctica. ¿Quién la tiraría primero? Bueno, es muy difícil saber. Ambos países están diciendo que si Rusia invade Europa o si Europa invade Rusia, el otro país se defendería con bombas atómicas. Esto es lógico, pero recuerden que hace ya más de 30 años, 20 años, Estados Unidos inventó la teoría de la guerra preventiva. Bush lo inventó. Y hoy las guerras son preventivas. Rusia entró a Ucrania preventivamente. Estados Unidos invadió Irak preventivamente. Estados Unidos invadió Afganistán preventivamente. Ahora Estados Unidos está atacando a Venezuela preventivamente. Es decir, hoy atacar es aceptable preventivamente. Entonces, perfectamente podría pasar que tanto Rusia como Europa piensen que la actitud del otro fue una actitud demasiado agresiva y podrían atacar preventivamente a Rusia o a Europa. Así que es muy difícil saber hoy quién iniciaría y qué utilizaría para iniciar esa guerra atómica. Uno podría pensar que en una guerra entre Rusia y Europa, abierta, ya hay una guerra, porque Ucrania está siendo financiada por Rusia, por Europa. Europa le da armamento a Ucrania, Europa ha decidido apoyar a Ucrania e incluso ya se están proponiendo mandar tropas a Ucrania, por lo tanto ya hay una guerra virtual entre Rusia y Europa. ¿Qué podría pasar si esa guerra escalara al punto de generalizarse ya a toda Europa y que Europa combatiera poniendo el cuerpo, digámoslo de ese modo? Los cuerpos de las personas, de los ciudadanos de Europa. ¿Qué podría pasar? Y podría pasar que Europa piense que es militarmente más poderosa que Rusia, porque Europa tiene 500 millones de habitantes y Rusia tiene solo 100. Por lo tanto, y Europa es económicamente más sólida, en conjunto más sólida que Rusia. Es decir, que si Europa se aumentara su armamento, porque el gran déficit que tiene Europa es que el armamento europeo es básicamente de Estados Unidos, y Estados Unidos ha dicho yo no quiero pelear más ahí. Entonces, si Europa en los próximos años, en el próximo año o en los próximos 2 o 3 años decide aumentar su armamento, perfectamente podría pensar Europa que le conviene una guerra convencional e invadir Rusia. Esa invasión podría estar o no acompañada por armas atómicas estratégicas que destruyan el Kremlin o que destruyan a funcionarios o a sectores claves de la defensa rusa. Bueno, esa es una posibilidad. Se inicia como una guerra convencional y la otra parte responde con una bomba atómica estratégica para frenarlos. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que Rusia interprete que como el Reino Unido le dio la autorización a Ucrania de usar su armamento británico para atacar a Rusia, eso es que Inglaterra entró en guerra y tiran una bomba atómica táctica en Londres, o tiran una bomba atómica táctica en Kiev o en algún lugar de Ucrania.
esto puede pasar. Esto no es que va a pasar este mes, pero perfectamente puede pasar el año que viene, o el otro año, o el otro año. Esto está en los cálculos, esto ya está en la doctrina, de esto ya se habla. Por ahí no se habla en tan voz alta, pero se lo nota en voz alta entre los funcionarios, pero se analiza en distintos analistas estratégicos norteamericanos, europeos, rusos, chinos. Hay un libro de Bob Woodward que habla de este tema, Bob Woodward dice que los chinos pensaban que Rusia iba a largar una bomba, que iba a tirar una bomba atómica estratégica en China en el año 2020. Lo dice Bob Woodward, el ganador del premio Pulitzer y el que descubrió el escándalo de Nixon, de Watergate. Entonces, ¿cómo? Es difícil asegurarlo, pero claramente empezaría como una guerra hecha con bombas atómicas tácticas, es decir, chiquitas, de 1 kilotón, de 2 kilotones. Para tener una idea de lo que es 1 kilotón, la bomba atómica de Hiroshima tenía 15 kilotones. Se puede tirar una bomba de 1 kilotón, es decir, que en lugar de matar 300.000 personas, mata 30.000 personas. O de 10 kilotones, que sí mata 300.000 personas. Pero son armas que causarían daño no en un pueblo, que destruirían un pueblo, pero no una ciudad grande entera, pero producirían un daño gigantesco. ¿Qué posibilidades hay de que suceda esto? Posibilidades, es difícil hablar de posible es, probable. Y es difícil hablar de probabilidad, porque la probabilidad depende mucho de lo que el otro esté dispuesto a hacer y lo que se considere como probable, pero es posible. Y ya te digo, las guerras escalan, los conflictos escalan. Entonces, si sigue escalando y nadie detiene esta escalada, y en un momento se llega a la guerra atómica. La gran pregunta es, ¿una guerra atómica tendría el efecto de detener la guerra? Si Rusia tira una bomba atómica estratégica, digamos en París, y Francia tira una bomba atómica estratégica en Moscú, ¿eso frenaría a los dos y les diría, basta, lleguemos a un acuerdo? Bueno, esto es difícil de saber. El New York Times, hace 1 o 2 semanas, esta semana, publicó un artículo que dice que hicieron un modelo en el Pentágono en el año 83, creo que fue, en donde analizaban qué pasaría si hubiera una guerra atómica. Y convocan a los principales teóricos de juegos, Schelling, premio Nobel, es una cosa muy bien hecha, nada de tablero, muy científica. Y vieron una cosa muy interesante. Al principio usan armas tácticas y el conflicto se estabilizó. Y parecía que terminaba el conflicto. Pero lo que pasó es que lentamente, después de 2 o 3 días de estabilización, cada uno de los bandos empezó a ir un poco más lejos, un poco más lejos, un poco más lejos con las bombas atómicas, y el conflicto terminó generalizándose a tal punto. Ustedes tienen que ver las declaraciones de los generales y de los científicos, que aún los más belicistas se dieron cuenta del desastre que llevaba, y eso los llevó a pensar que nunca había que declarar una guerra atómica. Eso lo llevó incluso a Obama a decir hay que destruir todas las bombas atómicas. Obama llegó a decir eso en un momento determinado. Entonces, la guerra, volvemos a la pregunta de inicio, ¿es posible una guerra atómica limitada? No se sabe. Lo que se sabe es que cada vez más generales y cada vez más teóricos son partidarios de una guerra atómica limitada. Hay cada vez más gente en el Pentágono, cada vez más gente en el Kremlin, cada vez más gente en Francia, en Alemania y en Inglaterra que piensan que es posible una guerra atómica limitada para derrotar al otro bando. Si esto es así, y si esto sigue predominando, y entonces una guerra atómica es una posibilidad más que real.
Lamento decir esto, estamos a una semana de la Navidad, pero es lo que nos ofrece el mundo en esta Navidad. Así que nos vemos en otro miércoles y en otro programa de Geopolítica y Trabajo.